Hablar el día de hoy y me pongo a sus órdenes para cualquier duda, inquietud que tengan al respecto. Como les comentaba, el regreso a la normalidad, para que sea de una forma segura, debe de ir de acuerdo a las regulaciones locales de cada país y aún más allá a las regulaciones internacionales. Finalmente, las regulaciones internacionales son las que dictan, digamos, la línea hacia lo que debemos de realizar y cómo lo debemos de realizar, y cada país establece sus regulaciones conforme a sus necesidades y a las condiciones. Hemos visto casos en donde se establecen regulaciones muy restrictivas y tienen cierto resultado, igual situaciones en donde son más flexibles y tienen otro resultado. Entonces, esto no tiene una fórmula mágica, evidentemente, pero sí hay ciertas condiciones que tienen que ver con prevención y con cuidado para que podamos ser efectivos y no evitemos propagar el contagio o evitemos en cierta medida o en toda medida el contagio. Ahora bien, en México en particular, hablando de México, hay una ley federal del trabajo que establece que los patrones tienen la obligación de que en los centros de trabajo existan las condiciones adecuadas de seguridad, salud y medio ambiente. Esto era una situación, digamos, no tan restrictiva, no tan exigente. Hoy en día se vuelve todavía más importante derivado de estas condiciones de higiene en un centro de trabajo. Además de eso, hay reglamentos de seguridad y salud, al menos aquí en México, y hay lo que aquí se conoce como normas oficiales mexicanas, que establecen servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y la constitución de una comisión de seguridad e higiene, que después veremos cómo podemos integrar qué funciones son las que hoy toma con mayor relevancia, como digo. Ahora bien, hablábamos de las regulaciones internacionales. En términos de las regulaciones internacionales, existe en varias, sobre todo existen instituciones en los Estados Unidos que son las que marcan mucho estos parámetros o estos lineamientos. Una es OSHA. OSHA es la que se dedica, o la institución que se dedica a todo lo que tiene que ver con situaciones de trabajo, seguridad, seguridad ocupacional, salud, administración del trabajo. En Estados Unidos existe también la agencia que protege o se dedica a la protección del medio ambiente, la EPA, la Environmental Protection Agency, que establece también ciertos lineamientos para que nosotros contemos con elementos suficientes y estos elementos sean posibles aplicar en nuestras áreas de trabajo. La FDA regula todo lo que tiene que ver con la fabricación, la distribución, el uso de productos químicos y productos que tienen que ver precisamente con limpieza. En estos casos, por ejemplo, lo que tiene que ver con limpieza de áreas que tienen contacto con alimentos o procesamiento de alimentos que, regulan ahí sobre esa situación. La CDC, la CDC que se dedica básicamente a todo lo que tiene que ver con el control de estas pandemias o de estas situaciones críticas o de todos aquellos elementos, virus, bacterias que pueden llegar a provocar una, una situación como la que vivimos hoy en día. La Organización Mundial de Salud, que como sabemos, pues es quien lleva, digamos, el liderazgo o la batuta en todas las instituciones del mundo, estableciendo lineamientos, recomendaciones, parámetros, basados evidentemente en toda la investigación, en todas las recomendaciones, en todas las experiencias que se han tenido en el mundo. Y en el caso de la limpieza en particular, ISA es la institución que conjuga o agrupa a todos los distribuidores de productos y servicios de limpieza en Estados Unidos que toman la relevancia al ser los líderes en el mercado. Esas son las instituciones que marcan estos lineamientos de los que hablamos.
conjugado con los lineamientos locales. En México en particular, la autoridad sanitaria estableció un mecanismo de retorno para la actividad mediante establecer un semáforo epidemiológico, un esquema que casualmente, bueno, ha tenido un éxito, digamos, al ser ya hoy tomado por otros países y en donde establecen derivado de relacionado con diversas variables, lo que tiene que ver con la forma como se dan las actividades, tanto en las medidas de salud, como en términos laborales, como en espacios públicos, como en el caso de las personas vulnerables y en el caso de las escuelas y los servicios escolares. Particularmente en el caso laboral, hablamos que ya pasamos de una etapa de rojo, vamos gradualmente hacia una etapa de color naranja, hacia un amarillo, e incluso en algunos lugares en color verde. Esto, repito, tiene ciertas variables dependiendo la cantidad de contagios que se van contabilizando, la cantidad de fallecimientos, la disponibilidad de camas, etcétera. Y bueno, en el caso de laboral, eh, hablamos de que ya empieza a existir un retorno, si no completo, ya empieza a haber un retorno parcial en la cantidad de personal que hace presencia ya física en los espacios de trabajo. Regresando del esquema aquel de trabajo en casa o de trabajo de a distancia a un trabajo ya físicamente en el espacio con personal esencial. ¿Qué significa ser esencial? Pues depende de las actividades que la economía de cada país establezca, ¿no? En otros países han adoptado esquemas distintos, con medidas relativamente similares, ¿no? Este es un ejemplo de otra área en Estados Unidos, en donde se establecen ciertas condiciones para la reapertura de los negocios. Este es el caso de Nueva York, en donde hay distintas fases y establecen cuáles son las actividades industriales que regresan hacia la nueva normalidad. Dependiendo cuál es este tipo de fase, avanzan, abren o vuelven a cerrar. En el caso de Massachusetts, como les digo, está también esta cuestión de los micrófonos, de los semáforos en colores y un avance dependiendo de cuáles son las condiciones generales o las variables de salud que tenemos disponibles. Pueden avanzar o pueden regresar. Ahora, la Organización Mundial de Salud ha establecido una serie de factores o principios reactores para que un empleador, un patrón, las tome en cuenta y determine en base a eso las actividades o un programa de actividades establecido para un retorno de instalaciones, con la intención de reducir el riesgo de la exposición a los trabajadores. Lo primero es evaluar los riesgos, es decir, dependiendo el tipo de actividad, las condiciones del trabajo, el tipo de instalaciones, el mercado hacia donde está orientado, hay que determinar cuándo, dónde, cómo y cuáles son las fuentes que pueden ocasionar contagio en los trabajadores. Esto va desde el hecho del tipo de transporte, el tipo de lugar en donde están habitando, las condiciones de riesgo que existen en la instalación o en la zona en donde se encuentra la empresa, la industria, el comercio y el tipo de actividad, qué tipo de contacto genera y esto, qué situaciones de riesgo en contagio nos provocan. La higiene es un parámetro indispensable, es una prioridad. Sí, y aquí hablamos de incluir prácticas, buenas prácticas de la higiene de manos, buenos hábitos de respiración y procesos de limpieza y desinfección que deben de ir de acuerdo a lineamientos y regulaciones nacionales e internacionales. Esto es importante porque antes esto era un tema muy poco considerado en la mayoría de las empresas, en la mayoría de las industrias. La limpieza era un tema
poco relevante. Hoy en día la limpieza toma una relevancia derivada de esta situación y entonces conocer una buena práctica de higiene de manos, saber qué es lo que implica, qué tiempo toma, conocer cuáles son los buenos hábitos de respiración, cuáles son los riesgos que existen al momento de tener esta situación de contagio, es importante y los procesos y productos de limpieza y desinfección que utilizamos. No es lo mismo una desinfección con un cierto producto a un producto avalado, comprobado, que tiene un soporte y que tiene una documentación más completa. El distanciamiento social hoy se vuelve también una situación prioritaria en absoluto. Es decir, mantener una distancia de vida entre dos personas o varias personas en un centro de trabajo es indispensable. Cuando consideramos que muchas de las actividades que llevamos a cabo se llevaban con un contacto constante, un agente de ventas, un supervisor, un despachador en un centro comercial, etcétera, ese tema no era realmente algo que fuera relevante. Hoy en día debe de ser considerado como un punto pilar importante dentro de las condiciones de trabajo o dentro de las formas en las que llevamos a cabo las actividades en nuestro trabajo. Hay la distancia, pues, bueno, la estándar son 6 pies, habrá lugares en donde sea un poco más, pero bueno, eso es lo recomendable para evitar tener un contagio entre varias personas o entre dos personas. Un procedimiento y un protocolo para identificar y aislar a los empleados enfermos es indispensable. Empieza desde la práctica de automonitorearse. Y para esto necesitamos conocer adecuadamente cuáles son los parámetros que debo de monitorear, cuáles son los síntomas que yo debo de reportar al momento de sentir alguna enfermedad o alguna situación que pueda ser un riesgo de contagio hoy en día de COVID-19. Asimismo, herramientas necesarias para examinarse, un termómetro, un oxímetro, son básicos hoy en día para tenerlos en los lugares de trabajo, para detectar una situación y una vez detectada, aislar y aislar a la persona y aislar el lugar de trabajo en donde cualquier empleado tuvo contacto o tuvo alguna síntoma de COVID-19. De igual manera, un protocolo para regreso al trabajo luego de la enfermedad o la exposición de personal. Este, ¿Qué debe de hacer? ¿Cuáles son los tiempos que debes de tomar? ¿Cuáles son los elementos que debe de tener para que esto no sea una situación que vuelva a generar un nuevo contagio? Sobre todo considerando que es una persona que ya tuvo un síntoma, que ya se tuvo quizá en una cuarentena, pero ¿de qué manera podemos asegurar que su regreso a las operaciones sea adecuado sin generar un riesgo para su persona o para sus compañeros, sin que tampoco limite sus actividades y su productividad? El establecimiento de controles, aquí hablamos de controles administrativos, es decir, todo lo que tiene que ver con toma de medidas o toma de temperaturas, por ejemplo, registros de control de asistencia, formas de cómo administramos las labores de trabajo, etcétera. Y a partir de ahí, prácticas de trabajo seguro, es decir, y dentro de estas, el uso del equipo de protección personal seleccionado como resultado de esa evaluación de riesgos inicial que hace el empleador para determinar qué es lo que requiere, cuánto es lo que requiere y cómo es que se requiere utilizar y utilizar de manera adecuada y debida. Establecer flexibilidades en el lugar de trabajo, lo que ya se ha hecho en muchos lugares hoy en día, políticas de cómo se lleva a cabo este trabajo a distancia en el home office, que parece algo cómodo, pero en ocasiones resulta incluso hasta más apremiante y más estresante debido a que hay
un contacto constante con la situación de trabajo, qué políticas se deben de seguir, qué formas de comunicación se deben de establecer, así como las vacaciones por enfermedad. En el caso de que se detecte una persona con problemas y síntomas de COVID, de qué manera lo vamos a manejar administrativamente y laboralmente. Importantísima la capacitación. La capacitación, todo el personal debe tener un conocimiento completo de qué es la situación que estamos pasando, cuáles son los síntomas que se deben de detectar, cómo me debo de monitorear, con qué herramientas me debo de monitorear, cuáles son los parámetros que debo de manejar, cuáles son las fuentes de contagio que puedo tener, cuáles son los riesgos de contagiar no solamente a mis compañeros, sino a mis familiares o a mis seres cercanos. Eh, ¿Dónde son los lugares donde puedo estar expuesto a contagio? ¿Qué medidas son las que debo de tomar? Etcétera. Esta es información que todos deben de conocer para poder ayudar en este procedimiento de retorno seguro a las instalaciones y de esa manera todos somos colaboradores en una red constante. Una situación que hay que considerar es prohibir las represalias, es decir, evitar que el empleador tome medidas coercitivas hacia quien cae en una situación como esta, generando despidos, generando eh, eliminar su trabajo de manera temporal, eh, generándole daño en sus ingresos, si esto no está bien sustentado, ¿no? Esta es una situación completamente distinta, completamente especial y no debe de generar este tipo de situaciones. Ahora bien, eh, estas son las recomendaciones o son los pilares, como les repito, que la Organización Mundial de Salud establece, incluso existe un documento en donde nos establece cuáles son estos términos, estos conceptos, en donde nosotros debemos de estar basados para tomar acciones concretas y poder establecer un programa de retorno seguro a las instalaciones laborales. Este, ¿Qué acciones concretas vamos a observar? En la organización del grupo de trabajo es importantísimo designar un coordinador COVID por ubicación. Es quien va a ser el enlace, quien va a recibir la información, quien va a volverse un facilitador en esta situación, viendo qué necesidades existen en el grupo, cuáles son las necesidades de capacitación, quién está cumpliendo o no adecuadamente, cuáles son las tomas o las medidas que se están llevando a cabo y asegurar que esté llevando adecuadamente, etcétera, para que él sea el enlace con alta dirección de la empresa y quienes tienen los recursos y aportan los recursos para ofrecer las necesidades en términos de recursos materiales, de recursos humanos. La otra cuestión importante es integrar un equipo de respuesta rápida, para que, dependiendo las áreas, se determine una capacidad máxima de densidad para cada área o instalación. Con esto evitamos tener aglomeraciones y asegurar la sana distancia. Creamos un mapa por área y establecemos de los empleados quiénes realmente necesitan regresar, que son esenciales, que es necesario que estén dentro de nuestra área de trabajo, quiénes sería bueno que regresaran y de esta manera establecer quizá regresos parciales con horarios alternados y turnos alternados de trabajo y quién realmente no es necesario que siga trabajando y puede seguir trabajando, perdón, en forma remota. Hablamos incluso de personas con enfermedades crónicas que pues, pueden volverse mucho más delicadas en el término de que generen algún contagio y las consecuencias del mismo. De igual forma, en esta situación, bajo estas condiciones, hay que definir un horario de horas reducida de operación de oficina. Esto con la intención de que las rutinas de limpieza profunda y de desinfección se lleven a cabo y se lleven a cabo de manera adecuada. Antes, o era normal, común,
ver que pues, el servicio de limpieza entraba y tenía 2 minutos para limpiar toda una sala de juntas, retirar la basura y además eliminar los malos olores. Hoy en día eso cambia y necesitamos tener mayor cantidad de tiempo para que el personal genere una actividad de limpieza profunda que asegure que el área de trabajo donde se está teniendo contacto, pues está sana y es segura. Para todos esto es importantísimo. De igual forma hay que definir horarios alternados, llegadas, salidas escalonadas, esto con la intención de que no haya congestionamientos en las entradas, en el reloj checador, en las escaleras, en los elevadores, etcétera. Y con esto mantengamos una sana distancia y evitemos este tipo de congestionamiento y aglomeración. La otra es que existe una guía adecuada de distanciamiento seguro en el mismo lugar de trabajo. Es decir, incluso señalizando espacios. Hemos visto en algunos lugares, centros comerciales, en donde, por ejemplo, marcan espacios que no deben de ser ocupados, en salas de espera, en donde también marcan espacios que no deben de ser ocupados. Estos son el tipo de medidas que podemos ocupar utilizando herramientas como esta, ¿no? Como la señalización de lugares que no deben de ser ocupados y que evitan con esto el tener gente aglomerada en un mismo lugar. Las medidas de higiene personal y la limpieza de las propias estaciones de trabajo. Facilitar al personal incluso material para que ellos mismos puedan limpiar adecuadamente y desinfectar el área en donde tienen su computadora, el escritorio, el despachador, el mostrador, la máquina, etcétera. Y de esta manera ellos mismos tengan o aseguren esta situación de espacios seguros para el trabajo. De igual forma, reforzar las medidas preventivas en el hogar del empleado. Es decir, este, sabemos que si el personal está enfermo o tiene síntomas de enfermedad, debe obligatoriamente permanecer en casa. Así sea una persona esencial para el trabajo, bajo estas condiciones debe de permanecer en casa. Por lo tanto, se implementan protocolos de cuarentena para que puedan laborar a distancia y también existan las medidas de detección preventiva. Es decir, si hubo personas que viajaron a áreas de alto riesgo, existen métodos de detección temprana para evitar que haya un contagio y no actuar de manera reactiva. De igual forma, al momento de regresar, o una vez que ellos ya tuvieron la enfermedad, tuvieron los síntomas, para poder regresar una vez pasada el protocolo de cuarentena, deben de asegurar que son negativos. Hoy en día, pues existen ya la prueba de PCR, que es con la que se detecta la presencia del virus, y la prueba de antígenos y anticuerpos, ¿no? Que con la cual establecemos ya la posibilidad de inmunidad una vez ya pasadas el contagio, una vez pasadas los síntomas y ya asegurado, digamos, un tiempo adecuado de cuarentena, podemos conocer esto. Eso debe de asegurarse en todos los casos que se den estas situaciones. Ahora bien, en las instalaciones y sus suministros, de igual forma, esto toma una relevancia porque antes la limpieza pues, se hacía con productos económicos, baratos, con maquinaria también la más reducida y la más simple. Hoy es necesario reforzar eso para contar con productos de limpieza adecuados, contar con productos de limpieza que tienen un soporte, que tienen un sustento, de que están avalados y que pueden ayudar para una limpieza y posterior una desinfección y que son efectivos. De igual manera, los equipamientos, sobre todo considerando que se puede tener un posible contacto con el virus al momento de estar realizando la limpieza. Las herramientas de trabajo, mechudos, franelas, escobas, etcétera, se vuelven importante tomar en cuenta bajo un protocolo de cuidado para evitar que se generen por este medio contagios posteriores. Entonces, por otro lado, pues es una cuestión de reactivar también la economía a todo lo que son los proveedores y contratistas en estos productos
Por lo que es importante entonces revisar el inventario de productos químicos de limpieza, asegurar que se cuente con lo suficiente y lo necesario. Quizá hoy, antes, como les digo, antes esta consideración era mínima, hoy en día tiene que ser muy prioritaria, si no es que de lo más prioritario. Contar con la hoja de datos de seguridad es relevante, porque estos son los que nos indican a nosotros las condiciones que tienen los productos, la efectividad que pueden tener contra el virus y además la posibilidad de daños que pudieran generar por un contacto tanto físico como con alguna superficie. Y la otra cuestión es que los equipos y las herramientas de limpieza estén en buenas condiciones. Repito, esto en muchos lugares donde hemos dado asesorías, pues nos topamos con que antes era una situación menor, no era una situación que fuera considerada importante. Hoy en día es muy importante que no solamente lo que probamos de químicos de limpieza sea adecuado, sino que también las herramientas que le proveemos al personal que lleva a cabo este trabajo sean adecuadas y que se cuente con el soporte, con las hojas de seguridad y las fichas técnicas de nuestros productos. Realizar una limpieza profunda y una desinfección completa del lugar de trabajo. Este es otro protocolo que se debe de llevar a cabo, ventilar el área de trabajo para permitir la entrada de aire fresco y con eso, pues, evitar que el virus se aloje dentro de algún espacio. E igual manera, asegurar que estos protocolos de limpieza y de desinfección sean adecuados. No es lo mismo limpiar o desinfectar con agua con cloro a limpiar o desinfectar con un producto certificado por una institución o una regulación internacional. De igual manera, no es lo mismo la forma como aplicamos ese producto y el tiempo de aplicación que le damos. Es decir, esto tiene toda una serie de elementos que van desde la selección del producto, desde la forma o el equipo que vamos a ocupar para aplicarlo, hasta el método que vamos a ocupar y la posterior condición que debemos mantener en el área ya sanitizada, para que esto sea adecuado. Pero esto también debe de ser constante, no debe de ser una vez y ya regresan, sino el contacto es constante. Ponemos un ejemplo, es como limpiar un baño. El baño se limpia completamente, pero en la primera uso ya está sucio. Entonces, esto obliga a que estos procedimientos de limpieza y desinfección sean constantes. No hay hoy en día un producto mágico que se aplique y que se mantenga protegiendo del COVID durante un día, 3 días, 5 días, un mes. Hay que estar constantemente aplicando y asegurando que esto sea completo. Un medio por el cual el virus también puede esparcirse es por los sistemas de ventilación, de aire acondicionado, de calefacción. Por eso también es muy importante la limpieza en estos sistemas y de igual forma, verificando que el producto que se aplica sea el adecuado, que la forma o el equipo, el material con el que se ocupa sea el adecuado y el procedimiento de igual forma, igual que los periodos. Hay que evaluar y planificar las medidas de detección y reducir en la medida de lo posible, lo máximo, los puntos de entrada para que ahí existan los controles necesarios previos a la entrada a un lugar de trabajo. Y que el personal también tenga la capacitación adecuada de cómo se realizan estos procedimientos. Hemos visto, al menos aquí en México, formas múltiples de tomar la temperatura e ideas muy fuera del lugar en cuanto al utilizar los termómetros infrarrojos para la toma de temperaturas. Esto pues, vuelve nada efectivo el proceso y hacerlo o no hacerlo, pues resulta lo mismo, ¿no? De igual forma, la aplicación de un gel o el uso de una charca sanitaria, ese tipo de cosas deben de tener un seguimiento adecuado, una capacitación y un conocimiento de qué se está haciendo, por qué se está haciendo y cómo se debe de hacer adecuadamente, porque si no,
en algunos casos pues puede resultar incluso hasta contradictorio, o contraproducente, ¿no? El aplicar, pongo el ejemplo siempre del colocar un túnel sanitizante que no tiene ninguna función efectiva y además inyectar cloro a la gente, ¿no? Inyectárselas en el cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas pues, generan un daño, si no a la piel, incluso a la ropa, incluso a las vías respiratorias en determinadas gentes que son sensibles. Entonces, hay que saber qué se coloca, cómo se coloca y qué funcionalidad tiene y si realmente es funcional o no, porque si no, pues genera un gasto y no cumple con ninguna función. Hay que establecer una sala de aislamiento cerca de la recepción para que en dado caso que se detecte una persona con síntomas, se le aísle en ese punto y se le oriente o se le dirija hacia el servicio de salud más cercano, tomando las medidas necesarias, ¿no? Igual, el uso de los basureros hoy también se vuelve muy importante. Hay que contar con basureros con una tapa para ahí desechar todo el equipo de protección personal. Va desde el cubrebocas, va desde los guantes de nitrilo que pues, se pueden ocupar en otros espacios, desde los mismos trajes para protegerse del contacto con COVID. Todo eso debe desecharse de manera adecuada y además se debe disponer posteriormente de manera aislada y adecuada, conforme a las regulaciones que existan en cada entidad. Este, Igual, hay que establecer áreas de desinfección en diferentes lugares, colocando gel antibacterial, básicamente, o colocando espacios suficientes para incluso lavarse las manos. Pero bueno, en el caso práctico, hablamos de estaciones con gel antibacterial suficiente, adecuado y en las características que debe de cumplir un producto de este tipo para que no pierda la funcionalidad, no pierda la funcionalidad, sino que realmente sea efectivo y de protección segura. Igual forma, los planes de apoyo para apoyar el distanciamiento físico, como les decía, una es colocar señalizaciones en espacios, en los cubículos, colocar igual forma señalizaciones que nos indiquen y nos aseguren un espacio mínimo de distanciamiento, en lugares como los comedores, donde los comedores de los empleados también, anular algunas sillas, en las salas de juntas, establecer solamente una capacidad determinada, o incluso cerrar algunas salas de juntas para evitar estas reuniones en persona, buscar buscar que se den de manera remota utilizando los medios tecnológicos, ¿no? Eh, Igual, en el caso del personal que trabaja en grupos de trabajo, establecer una rotación en los equipos en los equipos de trabajo en las oficinas, lo que hablamos de los horarios escalonados de salida y de llegada, incluso unos roles de turno que estén alternos y permitan no tener conglomeración de mucha gente y trabajar en combinación con el trabajo remoto. Mapear y definir medidas de mitigación en varios puntos de alto contacto. O sea, detectar es sencillo, es donde más tenemos contacto. La cerradura, el pasamanos, los botones del elevador, las manijas en donde tomamos algo, los muebles sanitarios, todas esas zonas deben de tener un control más riguroso y unas medidas de desinfección más rigurosas en el caso de limpieza y desinfección de esos espacios o de esas áreas, como de nosotros mismos al momento de tener contacto con ellos y en eso pues regresamos al uso del gel antibacterial, por ejemplo. Igual, algunas áreas que tienen mayor contacto con personas, la recepción, por ejemplo, la entrada a la recepción, los elevadores, el área de recepción de proveedores, algunos centros de eventos o reuniones, en el caso de que se estén habilitados, salas de conferencias, los sanitarios, todos ellos, como decíamos hace un momento, deben de tener programas de limpieza y desinfección completos y exhaustivos, es decir, no solamente en periodos amplios, sino de manera constante, con productos suficientes, adecuados
y con herramientas correctas y debidamente soportadas. Todas las superficies hay que tratarlas utilizando los desinfectantes aprobados o autorizados por las regulaciones internacionales. Repito, hay una lista que genera EPA en donde establece cuáles son esos productos que ya han sido probados y que pueden contar con un soporte. Si no existe ese producto en particular con la marca, el modelo, etcétera, existe un ingrediente activo que es el que puede servir como respaldo. Esto con la intención de que, debido a la situación, es muy poco probable que se hagan pruebas a todos los productos que salen en el mercado, y menos en esta situación actual. Entonces se establecen ciertos ingredientes activos que son los que nos permiten tomar o tener esa base o tener ese sustento para saber que este producto que estamos utilizando realmente es adecuado. Y de ahí también la forma como lo debemos de aplicar. Lo aplico en spray, lo aplico mediante goteo, lo aplico mediante niebla. ¿De qué manera lo debo de aplicar para que sea adecuado? Para eso, toda esa información, EPA no la otorga, FDA, que es la encargada de todo lo que son cuestiones con contacto con alimentos, también no lo otorga, y en general la Organización Mundial de Salud también. De igual forma, el desechar todo lo que es el equipo de protección personal, por eso es la necesidad de tener el equipo de protección suficiente para que no tengamos un cubrebocas que dura un mes utilizándolo, ¿no? O más tiempo, ¿no? Sino que sea sustituido constantemente, obviamente dependiendo la cantidad de contacto que se tiene con otras personas, ¿no? En algunos casos quizá sean periodos más amplios, otros periodos más cortos, pero es importante que todo este producto se deseche de manera particular en espacios cerrados y en espacios aislados y confinados. Los esquemas de circulación en la oficina, aquí hablamos de señalización, aquí vemos un ejemplo de cómo se puede aplicar esto de la señalización. Ya lo hemos visto, lo vemos al salir quizá a espacios comerciales en donde está marcada zonas en donde se debe de mantener esta sana distancia, pero aquí hablamos de todos los espacios, puede ser en la recepción, en los elevadores, en el caso de pasillos que tengan tráfico constante, pues establecer rutas de circulación debidamente marcadas y estar constantemente promoviendo todos estos protocolos, todas estas medidas para que todo el personal que se encuentra laborando en ese momento las conozca y las cumpla, sobre todo. Este tema es importante. En muchos lugares prefieren colocar secadoras de aire en los baños, en los sanitarios. Este es un ejercicio que se hizo, este es un estudio que se hizo en una universidad americana y nos muestra la dispersión que tiene los agentes contaminantes si se utiliza un secador de aire, tanto de velocidad, un secador de aire caliente y toallas de papel. En este caso, la recomendación en todos sentidos es preferir la utilización de toalla de papel, precisamente para evitar esta propagación de virus. Existen estudios, repito, que hablan de que muchos de los virus se alojan incluso debido a las condiciones de temperatura, debido a las condiciones que tienen los secadores de aire en el interior de estos secadores y que los mantenimientos normalmente son muy reducidos, son muy pocos y generan una fuente de contagio. De igual forma, también lo que hablamos de colocar basureros con tapas en los baños para evitar también que esto se propague. En cuanto a las prácticas de trabajo, lo que decíamos hace un momento, conocer cuáles son los síntomas, cómo me monitoreo y de qué manera yo me reporto que tengo ese síntoma, a quién lo reporto, cómo se lo digo y en muchos casos también cómo manejo esta cuestión de discrecionalidad para que no se estigmatice a un empleado por el hecho de haber tenido síntomas o haber tenido COVID, ¿no?
la forma de lavado de manos es importantísimo hoy en día. No es no es una labor que tome 10 segundos, 20 segundos, medio minuto. El tiempo óptimo, estamos hablando de arriba de 2 minutos para lavarse las manos hoy en día. Entonces, esto es importantísimo porque es, digamos, lo indica ya la Organización Mundial de Salud, es el principio básico. Lavarse las manos es el principio básico para eliminar todo contagio probable y toda contaminación que se pudiera haber dado, sobre todo pues que las manos son las que tienen el contacto constante con el pasamanos, la manija de puertas, la pluma, la computadora, el teléfono, etcétera. Habíamos del uso de objetos, hay que evitar completamente compartir objetos hoy en día. Antes era una práctica común, hoy en día pues cada quien debe de contar con este, sus objetos personales, sus objetos de trabajo propios, privados, sin posibilidad de compartir con nadie y limitar el uso de las áreas de reunión comunes. Decíamos también evitar la medida de lo posible esta cuestión de reuniones presenciales, preferir las reuniones remotas, incluso si están presentes dentro del mismo espacio de trabajo, para de esa manera eliminar cualquier posibilidad de contagio, ¿no? Y repito, si existe la necesidad de que haya una reunión entre dos personas o más personas en un mismo espacio, establecer de manera obligatoria y rigurosa ese distanciamiento social y que cada quien tenga la utilización de sus objetos de trabajo. Importantísimo que todos, repito, conozcan los protocolos para laborar dentro del espacio de trabajo, qué medidas deben de tener, qué equipo de protección personal deben de utilizar, cuáles son los procedimientos de lavado de manos, dónde se ubican las estaciones de sanitización o de gel antibacterial, cada cuándo se realiza una sanitización o limpieza de espacios, etcétera. Igual, la utilización de señalizaciones en la medida de lo posible, para que de esta manera quede bien marcado cuál es la preocupación del empleador y cuáles, en base a eso, las medidas que debe de tomar para que no se generen focos de contagio. Podemos ocupar videos instructivos con esta cuestión de la capacitación remota. Existen varios videos instructivos que nos pueden servir de apoyo para desde el uso de protección personal, desde los procedimientos de lavado de manos, desde el uso adecuado y procedimientos de desinfección de un espacio personal de trabajo y de esta manera, con esto fomentar reuniones virtuales para que todos los trabajadores se encuentren involucrados, inmersos y perfectamente bien capacitados en este proceso. Ahora bien, como les dije, la Organización Mundial, la organización, en este caso Panamericana de Salud, una entidad de la Organización Mundial de Salud, nos genera este tipo de videos que nos sirven de utilidad para conocer estas situaciones.
espero esta información les haya sido de utilidad. Nosotros aquí en Todo para CDB, pues contamos con suministros sanitarios, somos distribuidores de productos de papel higiénico, de papel toalla de la marca de Georgia Pacific y contamos con despachadores que no generan contacto, que son con sensor, evitan la contaminación cruzada. Contamos también con productos y equipos para sanitización bajo los estándares de la EPA y la FDA, y con las regulaciones necesarias y los soportes adecuados. También podemos ofrecer servicios de sanitización cumpliendo con las recomendaciones internacionales de los procedimientos, el equipamiento y el producto que se ocupa. Podemos ofrecerles capacitación en los procedimientos adecuados de limpieza. Hoy en día esta situación es importantísima, pues no es solamente barrer, trapear, pasar el mop, sino generar un procedimiento de limpieza adecuado y constante. Y de igual forma, les podemos asesorar en los lineamientos de retorno seguro a sus operaciones. Reitero, espero que haya sido de utilidad esta plática que les dimos y me pongo a sus órdenes en los correos que ahí pueden ver y nos encontramos también en un booth aquí dentro de la exposición. Jorge, muchísimas gracias. Excelente presentación, bastante ilustrativa. Y estoy acá como para apoyarte con el tema de preguntas. No sé si tú las estás viendo en el panel o quieres que yo te apoye leyéndote las preguntas que van Si me llegando. apoyas, por favor, Lidia. Claro que sí, para eso estoy acá. Bueno, a ver, aquí hay una pregunta de Ricardo Lozano. Ricardo está muy activo todo el día. Me alegra mucho, Ricardo, que continúes acá muy inquieto con tus consultas. Él pregunta, ¿cómo logramos hacer entender al personal de limpieza la importancia de asegurar un retorno a sus áreas de trabajo? En conclusión, los medios ecológicos son el camino. Sí, Saludos. esto es bien importante porque ellos se vuelven como soldados dentro de este esquema de retorno a operaciones seguras. Por eso es bien importante la capacitación, que ellos estén bien capacitados de la importancia y la relevancia que tiene su función de trabajo dentro de la empresa o del negocio, del comercio, y a partir de ahí se le ofrezcan las herramientas adecuadas, los equipos adecuados para que ellos de esta manera nos puedan asegurar un espacio seguro de trabajo. No hay más que la capacitación en este sentido para que la gente pueda concientizarse y estar bien atentos en cuanto a la importancia que tiene esto hoy en día. Perfecto, vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, algunos quieren tu correo electrónico. No sé si quieres que dármelo y lo anotamos por acá mientras yo lo busco en el correo para que tengamos tu información al día y la gente te pueda contactar. Si quieres me lo das, Jorge, y yo lo copio aquí en el chat. Ok, es Jorge arroba Ujú, ¿sí? todoparacdb.com. Listo, perfecto. Jorge arroba todo para cdb.com. Perfecto, para las personas que están pidiendo el correo de Jorge, ahí está. Perfecto. También te están felicitando, incluso de Prolim, de otras empresas que están como en este rubro, te están mandando muchos saludos y muchas felicitaciones por tu Muchas presentación. gracias. Les recordamos entonces, por favor, si tienen alguna inquietud adicional para Jorge, pues este es el momento de plantear esta pregunta o inquietud que tengan en este momento, aprovechar que lo tenemos acá en vivo y en directo para aclarar las dudas que ustedes puedan tener y bueno, y aprovechar pues su conocimiento y sobre todo que está el conocimiento fresquito de lo que o de lo que acabamos de escuchar de su presentación. Bueno, aquí ya tenemos algunas preguntas, Jorge. Aquí nos dice Manuel Alexandro, ¿cuentas con desinfectantes para usarse por medio de termonebulización? Sí, contamos con producto para ello. Hay algunas condiciones que debe de tener esta termonebulización. Es importante tomar en cuenta esto. Por eso hablaba yo hace un momento de que una parte importante es el producto que ocupamos y otra parte importante también es cómo lo aplicamos. La termonebulización ha estado en una etapa de revisión
para determinar, concepto muy básico, el tamaño de la partícula debe de ser determinado para que pueda tener un contacto suficiente y haga efecto hacia matar el virus. Esa es una parte importante. La otra parte importante es la temperatura a la que se aplica esa termonebulización, porque en determinado momento puede tener efecto, anular el efecto, pues, o sea, o reducir el efecto que pudiera tener. Recuerden que estamos hablando de una cepa que no es como otras, o sea, pongo el ejemplo siempre de que hay productos que dicen matamos el 99.99999 de los gérmenes y virus, pues el restante se llama COVID-19 y ese no tenemos todavía una definición completa de qué es lo que lo mata adecuadamente. Correcto, Jorge. Bueno, parece que no tenemos aún más preguntas. Aprovechen el tiempo de Jorge y su disponibilidad en este momento por si quieren hacer alguna pregunta adicional. Recordarles que tenemos ahora un espacio. Una vez terminemos esta sesión, ya en unos minutos, tenemos hasta las 2:30 de la tarde, hora de Colombia, para que visiten los stands. Recuerden que tenemos varios stands de nuestras empresas patrocinadoras y expositoras, entre ellas el stand de Todo para CDB. Allí va a estar también el personal de la compañía atendiendo sus inquietudes. Tenemos también a Spartan, a Maciza, Lerson Group, Iguanafix. Tenemos también los stands de Cleantech Show como organizadores y del informe de top 50 empresas de limpieza de Latinoamérica. Así que cualquier duda o inquietud que puedan tener de alguna de estas empresas, bien sea con su presentación, pueden aprovechar el tiempo que vamos a tener una vez terminemos acá. Aquí hay una pregunta importante de Leti Calles. Ella dice, ¿alguien puede hablar de los efectos nocivos de la termonebulización? Como tal, efectos negativos, te podría decir que si no se hace bajo las condiciones adecuadas, repito, temperatura, diámetro o dimensiones de la gota que se está aplicando o del producto que se está aplicando, el riesgo que existe es que pues, no tenga un funcionamiento real y efectivo contra el virus y que realmente pues, que esparzas agua o esparzas el producto, pues sea lo mismo. A reserva de que pudiera haber productos, pero bueno, pues, esos productos en cualquier situación, quien maneja, por ejemplo, situaciones de plaguicidas o de ataque a plagas, pues lo sabe. O sea, hay productos que no son recomendados para aplicarse bajo estas condiciones. Pero bueno, eso es en términos generales. Por eso es importante contar con toda la documentación de un producto cuando ustedes lo vayan a comprar o comercializar, es decir, su hoja técnica, su hoja de seguridad y si lo cuenta su registro EPA. Muy bien, vamos a ver aquí más preguntas. También aquí Ricardo pregunta, con relación a los clientes, usuarios del servicio, ¿cómo lograr involucrarlos en el proceso? De igual forma, o sea, lo importante, Ricardo, aquí es capacitar constantemente y estar bombardeando, es la palabra, constantemente de información a los empleados, a los visitantes, a los proveedores, etcétera, para que ellos tomen conciencia y de esa manera puedan apoyar en esta situación y puedan tomar las medidas preventivas. Es muy simple, no estamos hablando de una situación cualquiera, estamos hablando de su vida y esto toma mayor relevancia cuando lo vemos de cerca. Es decir, aquí en México resulta común de que hay gente que lo toma muy a la ligera o incluso niega la existencia de esta situación y cuando le toca vivir una situación de cerca, cambia completamente su perspectiva. Aquí no hay de otra más que capacitar constantemente, hacer ver a la gente las consecuencias que puede tener el no tomar las medidas preventivas adecuadas y al contrario, incluso que ellos mismos exijan a su empleador que existan los medios adecuados y las herramientas adecuadas para que sea un ambiente laboral seguro. Perfecto. Aquí, bueno, lo de la termonebulización pues ha generado un poco de comentarios.
Y aquí Leti, a ver Leti, si entiendo tu pregunta, creo que es así, porque está partida. ¿Cuál sería la temperatura si el agua a más de 100 grados y hay un cambio drástico de temperatura? No sé si esa es una pregunta que tenga lógica. Si nos la puede aclarar un poquito más. Sí, sí, Leti, si nos puedes aclarar la pregunta porque está partida y no sé, traté de unirla, pero creo que no tiene como una lógica para poder respondértela adecuadamente en estos minutos, por Repito, favor. hay parámetros básicos: temperatura, diámetro o dimensiones del producto al momento de ser aplicado. Digamos que esas son las dos variables. La forma de aspersión también. Eh, Hoy en día, por ejemplo, hay máquinas que utilizan para fumigar, que no pueden ser tan efectivas. Hay máquinas que utilizan para pintar o que se utilizaban antes para pintar y que hoy se están aplicando para esto y que de igual manera deben de tener ciertos parámetros, ciertas condiciones. Para todo esto existe Perfecto. documentación y si les interesa, bueno, me pueden hacer llegar un correo. Yo les comparto la documentación que existe en este sentido de la termonebulización en particular. Bueno, aquí Leti nos está aclarando la pregunta. Gracias, Leti. Dice, ¿cuál es la temperatura adecuada? Yo entiendo que hay un riesgo porque el vapor caliente actúa a 100 grados. Bueno, así, una regla de ley no existe como tal, depende del producto, ¿no? Depende del producto y hacia qué cepa se esté trabajando o se esté atacando. Eh, Hay condiciones que trabajan para un tipo de virus, hay condiciones que trabajan para otro tipo de virus. Pero Leti, si me mandas un correo, te mando yo toda la documentación que existe en este sentido para que tengas información completa en cuanto a esta selección de temperaturas o esta situación o condición adecuada. Perfecto, sí, creo que Leti tiene bastantes dudas sobre la termonebulización. Ya por acá José Luis Ibáñez también estuvo respondiéndole para que personalmente le puedan atender como estas inquietudes a ella. Y aquí nos preguntan por el correo del expositor, ya lo había pasado, un segundo, yo vuelvo y lo pongo para que lo tengan. Recuerden también que esta empresa está con su stand en el piso de exhibición. Pueden ahora, ya que estamos terminando, pasar al stand, aclarar todas las dudas y poder tener más información sobre los servicios que ellos prestan y tener una asesoría personalizada en cualquier tema que ustedes tengan necesidad. Así que yo creo, a ver, Jorge, pues están preguntando más. Vamos a responder la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo y se la vamos a responder a alguien que no había preguntado porque ya hay personas que habían preguntado. Esta es la última pregunta que vamos a responder, la de Ana Bolena Núñez. ¿Qué tan seguro es realizar la aspersión del producto sobre las personas directamente para desinfectar la ropa? No muy seguro. No, y bueno, porque no sabemos qué producto también estén ocupando. Yo ponía hace un momento el ejemplo del cloro. Hay empresas que lo que han hecho es colocar aspersores, estos famosos túneles sanitizantes, en donde le inyectan a la gente al momento de entrar agua con cloro. Eh, Muy sencillo, pongan cloro en la ropa y van a ver qué sucede, ¿no? Ese es un efecto. El otro es, no conocemos la sensibilidad de la gente. Hay gente que es muy tolerable, hay gente que es muy sensible, entonces pueden provocar daños en la piel, en irritaciones en la piel. Y la otra también es que pues, al momento de rociarlo en la gente, pues lo estás respirando. Entonces, también eso te puede generar en determinado momento una condición de daño respiratorio. Digo, no estás respirando 100 kilos de producto o 100 litros de producto, pero constantemente y debido a que hoy en día muchas empresas toman estas medidas como una medida de control en el acceso a sus instalaciones, pues sí se vuelve constante porque a lo mejor es diario. Entonces, después de un periodo, te genera un daño.
Perfecto, sí, hay bastantes dudas con este tema de la aspersión. Creo que desde que empezó lo de la pandemia, pues se ha generado como esta inquietud, nos la han planteado en otros eventos anteriores y aquí están dejando su correo las personas. Igual está tu compañero José Luis atendiendo estos correos para que ustedes les envíen la información sobre estos temas específicos. Miguel Ángel Méndez pregunta que si vamos a compartir la presentación. Miguel, la sesión está siendo grabada y ustedes van a recibir la grabación la próxima semana. Igual con el mismo correo que usaron para registrarse, les vamos a enviar el correo de seguimiento post evento y allí van a recibir la grabación. Así que no te preocupes que vas a tener este material de consulta. Jorge, pues darte las gracias. Hay mucha inquietud, muchas dudas y consultas y eso es bueno porque la gente se enganchó bastante con tu Qué presentación. bueno, Así que felicidades y muchas me da mucho gracias. gusto. En realidad estamos aquí para aportar pues, las experiencias que tenemos y el conocimiento que tenemos. Ese es el objetivo de estas pláticas. Les agradezco que nos hayan invitado y nos hayan considerado para participar en ello. Cabe mencionar que el licenciado José Luis Ibáñez es un técnico certificado por parte de ISA, en cuestiones de procedimientos de limpieza. Con él también se pueden apoyar, tiene mucha experiencia y mucho conocimiento también en el rubro y pues vamos a estar ahí en el booth para lo que requieran y necesiten en cuanto a información, asesoría, etcétera. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu apoyo, tu compañía, todo para CDB. A las personas que nos están acompañando, recuerden que tenemos esta media hora de visita a Boots. Vayan, por favor, interactúen con nuestros expositores y patrocinadores. Tenemos personal en este momento totalmente idóneo para responder todas sus dudas e inquietudes. Recuerden que una vez que entran al stand y son admitidos, su cámara y su micrófono es encendido para facilitar la interacción. Ustedes saben que nuestra plataforma está diseñada y nuestro evento está diseñado para generar networking y más acercamiento entre los miembros de la industria y esta es la posibilidad que se tiene con esta plataforma que les estamos ofreciendo, que puedan encender su cámara, su micrófono, hablar con los expositores y allí van a tener toda la información que ustedes necesitan y a las 2:30, por favor, muy puntuales, 2:30 hora de Colombia, el caso de éxito del World Trade Center de Ciudad de México, desinfección por medio de nanotecnología. Este es un caso de éxito muy importante en la región y la verdad es que queremos que ustedes no se lo pierdan y podamos cerrar con broche de oro esta jornada tan interesante. Creo que será la mejor forma de culminar esta jornada de aprendizaje, pero antes pasen por los stands de nuestros expositores, vayan, saluden, recuerde que pueden ir al lounge y al lobby también, buscar a sus colegas y darse un pequeño saludo. Jorge, gracias de nuevo y nos estamos viendo. Gracias por apoyarnos y acompañarnos en este evento el día Muchas de gracias, hoy. Lida. Estamos en contacto. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces. Vayan al piso de exhibición, por favor. Feliz tarde. Gracias.